Leyendas de lo desconocido. Es hora de que apagues las luces y te sumerjas en mi historia. El silencio de la noche en el rancho siempre había sido un refugio para mí, cargado de la calma de la naturaleza. Mis abuelos me lo habían dejado tras su fallecimiento, y aunque al principio dudé en mudarme allí, la tranquilidad que ofrecía me resultaba cada vez más atrayente. Había algo hipnótico en el viento que cruzaba las llanuras, y en los encerros de las vacas que se mecían suavemente en la distancia, y en el vasto cielo estrellado que parecía abrazar todo el horizonte. Esa noche, sin embargo, algo sentí diferente. La brisa que normalmente traía consigo el aroma de la tierra y las flores silvestres, ahora estaba impregnada de un hedor a cobre y a sangre fresca. Los animales parecían más inquietos de lo normal, y el ulular de los búhos resonaba con un presagio ominoso. Decidí salir a investigar, más por curiosidad que por precaución. Caminé hasta el establo donde las vacas y caballos estaban agitados, moviéndose nerviosamente entre sus corrales. Mi linterna iluminaba los ojos de los animales, que reflejaban el haz de la luz con un brillo casi sobrenatural. Al llegar a la cerca noté algo extraño, marcas profundas y alargadas como si una criatura con garras afiladas hubiera arañado la tierra con fuerza descomunal. Comencé a sentir miedo, pero decidí pensar que era un coyote más grande de lo normal. No era la primera vez que veía huellas extrañas, y siempre había una explicación lógica. Sin embargo, la lógica no tenía cabida en lo que encontré a continuación. Avancé unos metros más, y de repente mi linterna iluminó algo que me hizo retroceder instintivamente. Era un charco oscuro que se extendía sobre la hierba, rodeado de lo que parecía ser lana desgarrada. El cuerpo de una de mis ovejas yacía ahí, pero no era solo la muerte lo que la hacía aterradora. La criatura había sido drenada completamente. Tenía su piel pálida y sus ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Sentí que el aire se volvía más denso, más sofocante, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. El rancho, que siempre había sido un refugio seguro, ahora me parecía un laberinto de pesadillas, donde cada sombra podía ocultar algo terrible. Decidí regresar a la casa, con mi mente llenándose de pensamientos oscuros. ¿Qué clase de animal podría ser algo así? Mientras caminaba de vuelta, el crujido de las hojas bajo mis pies se mezclaba con un sonido que me hizo detenerme en seco. Escuché un gruñido bajo que provenía de algún lugar en la oscuridad. Apagué la linterna quedándome quieto, intentando agudizar mis sentidos. El gruñido se repitió, esta vez más cercano. Sentí que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Caminé lentamente hacia la casa, y justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, escuché un chillido agudo. Giré sobre mis talones, intentando ver qué lo había provocado, pero solo vi oscuridad. Entré a la casa cerrando la puerta con un golpe que resonó por toda la estancia. Me apoyé en la madera tratando de calmar mi respiración, pero incluso dentro de la seguridad de las cuatro paredes, el sentimiento de ser observado no desaparecía. Me quedé ahí, con la espalda contra la puerta, preguntándome si ese sería solo el principio de algo mucho peor. Los días siguientes al ataque a mi oveja estuvieron llenos de incertidumbre y paranoia. Traté de mantener la calma, diciéndome que solo era un animal salvaje, pero no podía sacudirme la sensación de que algo mucho más peligroso se echaba en las sombras. El olor a cobre en el aire no había desaparecido, y cada vez que salía al campo sentía como estaba siendo observado, como si unos ojos invisibles me siguieran en la distancia. Decidí hablar con los vecinos, quienes vivían a varios kilómetros de distancia. A pesar de la distancia, nuestras vidas estaban entrelazadas por la soledad del campo, y sabíamos que contábamos unos con otros para cualquier emergencia. Cuando llegué a la propiedad de los Gómez, noté que su rancho también tenía un aire de inquietud. Los animales parecían nerviosos, y el mismo olor a sangre que había precedido en mi rancho impregnaba el ambiente. Al golpear la puerta me recibió don César, un hombre de manos gruesas y mirada dura que había trabajado la tierra toda su vida. No era alguien que se asustara fácilmente, pero esa tarde noté algo en su rostro que nunca había visto antes. Tenía una expresión de miedo. ¿También viste algo? Fue lo primero que me preguntó, sin ni siquiera invitarme a entrar. Asentí lentamente describiendo lo que había encontrado en mi rancho. Mientras hablaba, vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Hace 3 noches escuché un ruido extraño en el corral. Pensé que eran coyotes, así que salí con la escopeta, pero lo que vi no era un coyote, era algo mucho peor. Me explicó que había visto una figura agazapada, de piel oscura y ojos brillantes que se movía con una agilidad antinatural. Antes de que pudiera disparar, la criatura desapareció en la noche, dejando tras de sí el cadáver de una cabra, completamente drenada. Nos quedamos en silencio, escuchando el viento que susurraba a través de los árboles. Había algo aterrador en la idea de que aquello no solo era real, sino que estaba cazando, uno por uno, los animales de la región.
Nos miramos ambos entendiendo que esto no era algo que se pudiera enfrentar con armas o trampas. Esa noche de vuelta a mi rancho, el miedo se había transformado en algo más visceral. Decidí no encender ninguna luz, esperando que la oscuridad me protegiera, o al menos me hiciera invisible a lo que acechaba afuera. Me senté en la cocina, con la escopeta sobre la mesa y esperé. Las horas pasaron lentamente, con el silencio rompiéndose por el ocasional crujido de madera o el ulular de los búhos. Pero entonces, a eso de las 3 de la mañana, escuché algo diferente, como si alguien estuviera murmurando, justo fuera de la ventana. Apretando la escopeta me levanté con cautela y miré hacia ella, intentando ver en la oscuridad, pero no veía nada, solo sombras danzando bajo la luz de la luna. Sin embargo, el susurro continuó, como si estuviera en mi mente, susurrando palabras que no podía entender. De repente un ruido seco resonó en la puerta trasera. Giré rápidamente apuntando con la escopeta, pero no vi nada. Mi respiración se aceleró y empecé a sudar frío. El sonido se repitió, esta vez mucho más fuerte, como si algo estuviera rascando la madera intentando entrar. Sentí que el pánico me estaba ganando. Decidí acercarme a la puerta lentamente, con la escopeta lista. El sonido de las garras arañando la madera se volvió más insistente, más desesperado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, agarré la perilla, la giré rápidamente y abrí la puerta de golpe, apuntando hacia el vacío. Pero no había nada, solo el viento y la oscuridad. Pero, al bajar la mirada, vi algo que hizo que se me congelara la sangre. Vi marcas de garras profundas en la puerta, como si una criatura con una fuerza inhumana hubiera intentado abrirla desde afuera. De pronto sentí un ruido detrás de mí. Me giré, pero no pude reaccionar a tiempo. Algo me golpeó y la escopeta cayó de mis manos. Sentí un dolor agudo en el costado, como si algo me hubiera rasgado la piel. Caí al suelo desorientado, mientras la visión se me nublaba. Y lo último que vi antes de perder el conocimiento fueron dos ojos brillantes mirándome desde la oscuridad, con un hambre que no era de este mundo. Cuando recobré el conocimiento, el amanecer estaba apenas rompiendo el horizonte. Me encontraba tendido en el suelo de la cocina, con un dolor punzante al costado. Luché por ponerme en pie, apoyándome en la mesa para no caerme de nuevo. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué había pasado. La escopeta seguía tirada en el suelo, y las marcas de la puerta eran una prueba tangible de lo que había ocurrido. Me levanté la camisa para ver mi costado, y vi 3 cortes profundos que sangraban lentamente. El dolor era insoportable, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había estado tan cerca de la muerte. Tenía que salir de ahí, pero la idea de abandonar el rancho me llenaba de una mezcla de culpa y terror. Este lugar había sido mi hogar, y dejarlo significaba aceptar que algo más poderoso que cualquier cosa había tomado el control. Decidí que antes de irme tenía que saber lo que estaba pasando. Tomé lo necesario para curarme las heridas de manera provisional, y agarré la escopeta y salí al exterior con cautela. La luz del sol hizo que todo se viera menos amenazante, pero sabía que la oscuridad volvería, trayendo consigo el peligro que acechaba en la noche. Fui a ver a los vecinos, esperando encontrar respuestas, o al menos alguien que pudiera ayudarme. Al llegar al rancho de don César, noté algo raro. Había un silencio absoluto y espeso, como si la vida hubiera abandonado el lugar. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Me aventuré a entrar llamando a don César y a su esposa, pero la casa estaba vacía. Todo estaba en su lugar, pero no había rastro de ellos. Pensé que tal vez habían huido, dejando todo atrás. O tal vez la misma criatura que me atacó los había atacado a ellos. No sé qué pensar. La incertidumbre y el pánico me envolvió. Decidí volver al rancho sintiendo que el peligro estaba cada vez más cerca. No sabía qué haría, pero una cosa era segura. No iba a esperar otra noche para ver qué ocurría. Decidí que me prepararía para lo peor, aunque no tenía claro si mis esfuerzos serían suficientes. Esa tarde, mientras me preparaba, escuché ruidos en la distancia. Era un sonido bajo e inconstante, como un gemido que provenía del bosque cercano. Tomé la escopeta y caminé hacia el origen del ruido, esperando encontrar respuestas. Lo que vi me dejó muy mal. Un grupo de vacas estaban tendidas en el suelo, con sus cuerpos destrozados. Era una carnicería. El suelo estaba empapado de sangre y el olor era insoportable. Me acerqué a una de las vacas y al examinarla noté las mismas marcas de garras que había visto en mi puerta. Sentí que las piernas me temblaban. Esto ya no era un simple animal salvaje, era algo más, algo que cazaba sin piedad y que no dejaría de matar hasta saciar su sed. Me di cuenta de que estaba siendo cazado y que si no hacía algo terminaría como esos animales. Volví al rancho sintiendo que el tiempo se acababa. Intenté pensar en un plan, pero el miedo nublaba mis pensamientos. Sabía que no podía quedarme ahí, pero también sabía que no podía dejar que esa criatura siguiera matando. Esa noche la luna llena iluminaba el rancho, y la calma que traía consigo parecía una burla cruel. Me preparé lo mejor que pude con la escopeta en mano
y todas las luces apagadas, me senté en la oscuridad esperándolo. De repente lo escuché, sentí un crujido en el porche, seguido de un gruñido bajo que resonaba en la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba lentamente, tratando de no hacer ruido. Me acerqué a la ventana y lo vi. La criatura estaba allí, en el porche, observando la casa. Era más grande de lo que había imaginado, con una figura esquelética y unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Se movía con una agilidad antinatural, y su piel era de un gris enfermizo. Apunté la escopeta, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se giró hacia mí, como si supiera que estaba ahí. Nuestros ojos se encontraron y sentí un terror primitivo que me paralizó. Sin embargo, debía defenderme. Debía luchar. Disparé, pero la criatura esquivó la bala con una velocidad imposible. No tuve tiempo de reaccionar antes de que saltara hacia la ventana rompiéndola en mil pedazos y lanzándome al suelo. Sentí sus garras rasgando mi piel mientras intentaba apartarla de mí. El dolor era insoportable, pero la adrenalina me mantenía consciente. Logré empujarla con fuerza, haciendo que cayera al suelo. Aproveché ese momento para levantarme y correr hacia la puerta, pero antes de llegar, sentí que algo me atrapaba por la pierna. Caí al suelo y gritando, y sentí cómo la criatura me arrastraba hacia la oscuridad. Intenté resistirme, pero sus fuerzas eran superiores. Todo se desvanecía a mi alrededor, mientras la criatura me llevaba, y supe que no había escapatoria. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue la luna llena brillando en el cielo, como un testigo silencioso de mi destino. Dale me gusta y suscríbete. Nos veremos en la siguiente historia.